CIMAC presenta. Frecuencia lésbica. Sintonízate lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica. Lesbianas de toda Abya Yala, nos encontramos una vez más en Frecuencia Lésbica, programa por y para lesbianas que se hace en conjunto entre las colectivas Espacio Lavanda de Ciudad de México y Lesbianas Necias de Campeche. Nuestra idea es crear un espacio de encuentro y conexión para hacer redes y compartirnos desde el amor y el gozo entre mujeres. Yo soy Yadira del Mar. Estamos transmitiendo desde Violeta Radio en el 106.1 cada 15 días, los viernes de 5 a 6 de la tarde. En cada programa nos acompañarán poetas, músicas, emprendedoras, activistas, defensoras, estudiantas, cineastas y más, porque las referentas lésbicas existimos en todas partes. Pueden escribirnos a nuestros Instagrams @espacialavanda, @lesbianasnecias y @violetaradio_106.1. También pueden escribirnos a Facebook a Violeta Radio, en X a @violetaradio_FM y escucharnos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Pues hoy estamos muy emocionadas de que tenemos una gran invitada, que es una mujer a la cual personalmente admiro mucho, que para mí también no necesita grandes presentaciones por todo el trabajo que ella ha hecho. Sin embargo, claro, me voy a tomar un momento para darle lectura a un poco de todo lo que es ella. Hoy nos acompaña Ángeles Cruz, que es una mujer ñusabi, originaria de Guadalupe Victoria, pueblo asentado en la Mixteca oaxaqueña. Estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y ha participado como actriz en más de 20 largometrajes nacionales e internacionales con directores como Ignacio Ortiz, Lucia Carreras, Jorge Pérez Solano y Francisco Vargas, entre otros. Hablar de Ángeles Cruz es poner sobre la mesa y el ente la presencia de las mujeres indígenas en la industria cinematográfica, no solo como mujeres que interpretan una historia estereotipada de sometimiento, sino que Ángeles coloca la presencia de mujeres indígenas dirigiendo desde su propia visión. Producciones que retratan la cotidianidad, problemas y contextos de sus comunidades de origen. Ángeles ha dirigido 3 cortometrajes, uno ganador del Ariel en 2019, Arcángel, La Tiricia o de cómo curar la tristeza y La Carta. Su ópera prima, Nudo Mixteco, se presentó en el 2021 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ganando premio al mejor guión y premio del público. También fue premio del jurado en el Festival de Cine Independiente MOP. Su último largometraje, Valentina o La Serenidad, tuvo su estreno internacional en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine de Toronto y formó parte de la selección de largometraje mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2023. Bienvenida, Ángeles. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Saludo a todas tus oyentes, ¿no? Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Las emocionadas somos nosotras de poder escucharte. Bueno, pues Ángeles ha venido a platicar con nosotras acerca de estos sucesos que han estado pasando en su comunidad en San Miguel el Grande, y quiero dar un breve contexto para que después Ángeles, de su propia voz, nos explique más detalladamente y que se explaye un poco más. Bueno, pues voy a hacer una breve línea del tiempo con todo esto que ha pasado. El 5 de mayo de 2023, sujetos armados cortaron los servicios y atacaron a los pobladores de Lázaro Cárdenas. Asesinaron a 3 personas, quemaron vehículos e incendiaron 18 viviendas. Esto obligó a 150 personas a desplazarse de su comunidad. El 22 de noviembre del 2023, 5 personas fueron asesinadas tras una emboscada en San Miguel el Grande. El 4 de septiembre de 2023, 4 habitantes de San Miguel el Grande fueron secuestrados.
El 17 de julio del 2024, varias viviendas y la reserva de aves fueron quemadas por un grupo de personas armadas. Ahora nos gustaría mucho, Ángeles, si de tu propia voz nos cuentas pues más a detalle todo este contexto de lo que ha estado ocurriendo. Sí, mira, hay un conflicto de tierras desde hace muchísimo tiempo. Esto se ha dirimido en tribunales y sigue su curso, digamos, en ese sentido. Sin embargo, la violencia empezó a acrecentarse este año. Ha habido alrededor de 20 ataques, ¿no? A las vías de comunicación, a la comunidad, a las casas, a las personas. El año pasado hubo 8 muertos, ¿no? En total. Y hemos venido denunciando esto. Se habló con el gobierno del estado de la urgencia y del riesgo, y que estaban subiendo de tono muy fuerte las agresiones. Se hizo una mesa de diálogo con el gobierno donde se sentó las autoridades de San Miguel el Grande y las autoridades de Llano de Guadalupe Tlaxiaco para dialogar. Se llegaron a acuerdos. El 2 de mayo se iba a firmar esta minuta, el 12 de mayo, y el 5 de mayo se rompen estos acuerdos con esta incursión armada a la comunidad de Lázaro Cárdenas, con un saldo pues terrible, ¿no? 3 compañeros asesinados, otras personas heridas, estas casas quemadas y rafagueadas por todos lados, y carros y todo, ¿no? Pudo haber sido peor, pero la guardia entró alrededor de mediodía. Este ataque se llevó desde las 5:45 de la mañana. En ese ataque murió el agente de ese entonces de Villa Guadalupe Victoria, Juan Mendoza. Esto evidentemente rompió el diálogo con la gente de Llano de Guadalupe Tlaxiaco, pero nosotros no quisimos romper el diálogo con el gobierno, ¿no? Pensábamos que el gobierno tenía que actuar de manera rápida, contundente, llevando justicia y tratando de evitar más derramamiento de sangre, que pusiera como acciones urgentes para erradicar la violencia y para que no volviera a suceder una tragedia de este tamaño, ¿no? Que para nosotros pues es trágico perder a un vecino, a una vecina, ¿no? Es trágico perder no una casa, sino un hogar, ¿no? 20 hogares, 30 hogares, o sea, no son 20 palos, ¿no? Como algunas veces han dicho, ¿no? No son 20 palos, es un hogar, ¿no? Y son gente que sale desplazada de esos lugares por falta de seguridad y de contundencia y de acciones concretas de justicia, ¿no? Y de impunidad, ¿no? Entonces, estos grupos actuaron. Nosotros acudimos con las autoridades estatales. Se tuvo la plática con la Secretaría del Estado, se pidió la permanencia de la Guardia Nacional para sentirnos un poco más seguros. Y bueno, se estuvo en diálogo. El gobernador en esa ocasión, después de los hechos tan lamentables del 5 de mayo, nos recibe en agosto. En agosto yo acompaño a las autoridades de mi comunidad, y ahí mismo le planteamos que, bueno, yo le dije, ¿no?, directamente que estaba con muchísimo miedo, que sentíamos que nuestras vidas corrían peligro, que estábamos muy vulnerables y que necesitaban actuar de manera pronta, porque mientras no hubiera justicia, mientras siguieran actuando con total impunidad, esto iba a acarrear, iba a escalar la violencia, se iban a sentir poderosos y estábamos, pues eso, en vulnerabilidad absoluta. Dijeron que iban a actuar, eso fue en agosto, ¿no? Ejercieron una orden de aprehensión. Como respuesta, Llano de Guadalupe secuestra un taxi con 4 personas de San Miguel el Grande. El gobierno, con sus negociaciones, logra que los liberen, ¿no? Había 2 menores de edad, liberan a estas personas. Entonces, pues evidentemente yo pienso que el gobierno sabe con quién negoció, ¿no?
Las personas secuestradas tienen muchísimo miedo, no quieren saber nada más del asunto, o sea, están traumatizadas y pues eso, ¿no? Esperamos que el gobierno pueda levantar la denuncia y decir, nosotros negociamos con estas personas que fueron las que ejercieron el secuestro, ¿no? El secuestro creo que, no sé si es una de las penas más altas, pero sin embargo, esta carpeta de investigación, pienso que no está avanzando, ¿no? Siguieron las agresiones, ¿no? Fue la gente de Llano de Guadalupe, sin ningún impedimento, ¿no? Delante de la guardia, con herramientas, con camionetas, con gente que portaba armas visiblemente, a cortar con el letrero que decía bienvenidos a San Miguel Grande, que está a la entrada de la comunidad de Lázaro Cárdenas. Así se presentaron, cortaron, quitaron todo, se fueron tranquilamente, ¿no? Yo también espero que la guardia por lo menos haya tenido el registro de las personas que hicieron este acto. Siguieron las agresiones. El 22 de noviembre se fue a hacer un tequio para hacer una cocina comunitaria. El frío, tú sabes, en nuestras regiones es muy fuerte, empezó a arreciar. El 5 de mayo la cocina originaria, digamos, de Lázaro Cárdenas había sido quemada. Después del 5 de mayo se construyó una cocina así lo más rápido posible, con tablones, entonces permitía la entrada de demasiado frío. Se vio la necesidad de hacer una cocina un poco más cerrada para atender a la guardia y para seguir con las guardias de nuestras autoridades que se hacían todos los días. Mi hermano acude al tequio, ¿no? Y otras personas y otras autoridades van al tequio. Unas personas se retiran a mediodía, otras personas se quedan a terminar los trabajos, y al salir a las 4:30 de la tarde, al salir de este trabajo, acompañados también con gente de la Fiscalía, salen de la comunidad de Las Cárdenas rumbo a Villa Guadalupe Victoria, y arribita del Santuario de las Aves, emboscados los compañeros. Hay 5 muertos de ese evento. Y la narrativa otra vez vuelve, ¿no? Calificando esto de un enfrentamiento, calificando que es por disputa de tierras, ni minimizando los asesinatos, ¿no? Entonces, eso es muy grave, ¿no? Eso habla mucho de cómo lo están percibiendo las personas que están en el poder, ¿no? No podemos minimizar los asesinatos, no podemos decir es un conflicto de tierras y están enfrentándose las comunidades y allá que se maten entre ellos, porque nosotros no hemos querido responder a ninguna de estas provocaciones, de estas agresiones, de estos asesinatos, de estas heridas tan lamentables que han hecho al pueblo de San Miguel el Grande. Yo estaba pues devastada, ¿no? Muy molesta. Nos tocó de manera personal, pero también nos tocó de manera comunitaria, ¿no? Era una agresión no a mi hermano, sino a la persona que era él en la comunidad, ¿no? A la gente de Villa de Guadalupe Victoria, ¿no? A José Pérez Mendoza, nos matan a otro agente más, a Gabriel Cruz Ortiz, que era el agente de Lázaro Cárdenas, ¿no? Iba dirigido perfectamente esta emboscada, era acabar con las personas que habían estado de testigos el 5 de mayo, era acabar con estas personas que podían hacer algo por su comunidad, ¿no? Entonces, esto va más allá de un dolor personal, esto es un dolor comunitario que nos está pues rasgando las heridas. Seguimos, a pesar de todo eso, el pueblo de San Miguel el Grande siguió sentado con el gobierno, a pesar de todo. Nos llaman a una mesa de paz, y entonces mi comunidad dice, primero tenemos que hablar con el gobernador, no podemos llegar a una mesa de paz si no vemos pues acciones firmes y contundentes pues eso, ¿no? De que no haya impunidad. Nos recibe el gobernador después del 22 de noviembre, nos recibe en abril. Pasaron meses, ¿no? Meses. Y nos dice que nos sentemos con la gente de Llano de Guadalupe Tlaxiaco para
eso, para ver un bien mayor, para lograr la paz. Yo en ese momento también acompañé a mi autoridad y también le dije que no era posible pues eso, ¿no? Que nos expusieran de esa manera, que sentarnos con esas personas, 4 personas que habían estado sentadas en las primeras mesas antes del 5 de mayo, ya habían sido asesinadas, ¿no? El riesgo es muy alto. Sentarse frente a esas personas pues es muy alto, ¿no? Son unos asesinos, perdón, pero han matado a 8 personas sin ningún miramiento, ¿no? Y eso era muy riesgoso. Pero a pesar de todo el dolor, hemos privilegiado el diálogo. Después de los últimos eventos, el pasado 17 de julio, donde quemaron casas, prendieron lumbre al bosque, la Guardia Nacional ahí como testigo de estos hechos. El viernes subieron a la altura de las antenas de Villa Guadalupe Victoria, se escucharon fuertes detonaciones de armas largas. Esto es una amenaza brutal, ¿no? Yo temo que si la Guardia no hizo nada delante de la gente que quemó las casas y que también estas personas subieron a la altura ya de las antenas para hacer disparos de armas largas, en cualquier momento van a bajar a Villa Guadalupe Victoria a masacrarnos. Y a lo mejor soy tonta y a lo mejor no soy política, ¿no? Pero esta preocupación, esta vulnerabilidad en la que está el pueblo de San Miguel el Grande, me preocupa muchísimo. No quisiera que hubiera más familias lastimadas, no quisiera que hubiera pueblos tristes y devastados en la soledad y sintiendo que no hay justicia y que siguen habiendo estos actos de violencia en total impunidad, ¿no? Nos dice el gobierno, ya detuvimos a 2, sí, pero siguen habiendo agresiones violentas y esto debe de parar, y debe de parar con justicia, sin impunidad, con hechos concretos, ¿no? Llevamos al momento, o sea, la reunión de agosto, la reunión de abril, esta reunión que yo pedí que me acompañara la compañera síndica de San Miguel el Grande, ¿no? Porque evidentemente, pues eso, ¿no? Se va a querer denostar mi participación, se va a querer sacar del juego mi voz, y en ese sentido, pues no importa, porque esto no es nada personal. Lo que importa es que se lleven a cabo acciones concretas de justicia, no a la impunidad, y solo desde ahí, ¿no? Solo desde la justicia se pueden construir caminos de paz, ¿no? Si no, pues es muy complicado. Sí, totalmente, Ángeles. Creo que esta situación es demasiado violenta, es muy triste porque también se muestran o están mostrando desde la comunidad esas formas muy propias de poder atender lo que sucede desde el diálogo, ¿no? Y creo que para nada esto que comentas de que no sé si soy tonta o política, para nada. O sea, creo que más bien esto que estás haciendo es un acto de posicionamiento político por completo, y precisamente por eso, siguiendo un poco esta línea de lo político, esto que pasó en la Guelaguetza, ¿no? Que vemos que se está viviendo esta llamada máxima fiesta de los oaxaqueños, que bueno, por ahí también ha habido cuestionamientos, críticas acerca de si es o no la máxima fiesta, pero tú que te presentas en este primer lunes del Cerro y que intentas protestar, ¿no? Hacer visible lo que está pasando en un evento de tanto impacto político, de tanto impacto cultural, y que te topas con esa censura, con estos actos violentos, pero también días después, en palabras del gobernador, nombra que fue un acto pues bastante tonto de tu parte, ¿no? Haberte presentado ahí, porque decía, bueno, pues esto no es una cuestión política, también él lo nombraba, ¿no? Esto no es político, la Guelaguetza es una fiesta del pueblo, es un evento cultural. Aparte, pues Ángeles y yo ya habíamos pactado una reunión. Entonces, ¿qué es lo que significó para ti intentar manifestarte en la Guelaguetza y que se haya
que se haya llegado a estos actos también violentos de hostilidad, que aunque no querían que fuera visto, que no se hiciera visible, pues la verdad es que sucedió todo lo contrario, ¿no? Es algo que ahora está impactando en los medios y se está hablando de lo que sucedió. Sí, justo esta narración anterior que te acabo de hacer era por la urgencia, ¿no? Efectivamente, no hemos roto el diálogo jamás, pero sentía que el 5 de mayo nos recibió en agosto, ¿no? Después de los hechos violentos, que el 22 de noviembre nos recibió en abril, no para hablar de estos hechos, sino porque tenían en su agenda una mesa de paz, ¿no? Y no quería que más tiempo. De verdad estamos en riesgo, de verdad estamos vulnerables, de verdad hay 8 muertos y mira, lo digo y tiemblo, ¿no? Porque la comunidad Villa Guadalupe Victoria, que es mi comunidad, pues es la comunidad que sigue en estos hechos del 17 de abril y el del 17 de julio y del 19 de julio hubo disparos, hay una clara provocación. No sé si esperan que respondamos con que haya un baño de sangre y que puedan justificar no sé qué cosas, no sé qué componentes políticas haya. Como bien dicen, pues puedo ser una tonta, ¿no? Y esa era mi urgencia, de hablar directamente con el gobernador. Cuando yo llegué a la Guelaguetza, me acerqué para tratar de acercarme, me impidieron el paso. Si pusiera el video un poquito antes, podrían ver que hay 2 personas de seguridad que me están impidiendo el paso para acercarme a él, un hombre y una mujer. Me dicen que la mujer, que no te preocupes, después se va a tomar fotos con todos. Y yo le dije, yo no quiero foto, yo quiero saludarlo. El señor se iba acercando, saludando a la primera fila. Y entonces, pues yo lo llamo, ¿no? Digo, Salomón, y ya estas personas me dejan pasar y me acerqué a abrazarlo para decirle, necesito una cita urgente, por favor. Y me dijo, sí, no te preocupes, la tendrás, ¿no? La promesa de una cita, pues es eso, ¿no? Y la manifestación pacífica, creo que las descalificaciones solo hablan de ellos, no hablan de mí, ¿no? Yo consideré necesario que se visibilizara públicamente la situación y el riesgo en el que estamos la comunidad de San Miguel el Grande. Lo hice lo hice sola, ¿no? Llevaba una manta, me la arrebataron, yo corrí atrás de la persona que se la llevó, me encapsuló la policía estatal. Después de unos jaloneos les dije que por favor me permitieran regresar a mi lugar. Cuando regresé a mi lugar, pues ya estaba rodeada de hombres y mujeres que me empezaron a grabar, que me empezaron a tratar de impedir que me levantara, que empezaron a poner sombreros enfrente de mí, que por atrás me estaban empujando constantemente. Hay testimonio de todo esto, ¿no? Y también lo comenté tanto con el secretario como con el gobernador, ¿no? Sí hubo represión, y en ese sentido no me lo tomo personal, ¿no? Lo que yo quiero es que haya justicia sin impunidad para el pueblo de San Miguel el Grande. Es lo único. Y también le dije, no hice ningún grito en contra de usted ni en contra de nadie. Simplemente quiero justicia para San Miguel el Grande, porque esto nos rebasa tanto a usted como a mí, ¿no? Esto no es una cuestión de quién puede más o no. No, esta es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Esta es una cuestión de vulnerabilidad y de que se tiene que atender el caso de manera urgente. Sí, por supuesto, porque creo que también existe esta visión acerca de que
si ya te estás manifestando es porque el diálogo ya se ha roto, ¿no? Pero como tú nos cuentas, o sea, ese diálogo nunca se ha roto, pero justo, o sea, lo que sucedió fue una promesa de una cita y estamos hablando de una cuestión urgente que se necesita resolver, pero ya. Y esto lo digo porque en algunos videos, noticias que he visto en redes sociales, pues creo que hubo un comentario en particular que me pareció muy fuerte en el sentido que esta persona ponía, pues que Ángeles también muestre el video de cuando se abrazó con el gobernador, ¿no? Y es justo esto que estás narrando. Y creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque estamos hablando de esta urgencia y pues aparte creo que es el trabajo del gobernador recibir a los ciudadanos, atender estas problemáticas violentas que se dan en las comunidades y que otra completamente distinta es el derecho a la manifestación pacífica, porque fue lo que sucedió y que no vimos esa respuesta pacífica por parte de las autoridades y que fuiste agredida tú y que también fue agredido el periodista, el reportero que saca esta foto que también circula en redes sociales y creo que es algo muy fuerte, ¿no? Como también existe esta percepción como de, pues es que es problema de allá, del monte, es problema de estas personas, de un pueblo y del otro, pues que se arreglen ellos y cómo va e irrumpe en la Guelaguetza y yo creo que es un lugar que causa este impacto, ¿no? Hay un derecho a la manifestación y hay una obligación de las autoridades de atender estos sucesos. Ahora, Ángeles, nos gustaría mucho que nos contaras si tú crees que el arte y el cine, en este caso, puedan ser herramientas tanto de resistencia y de cambio social y, por supuesto, cómo lo vives tú al ser una mujer actriz, una mujer cineasta. ¿Cómo crees que esto puede impactar, sobre todo en problemáticas que tienen que ver con comunidades originarias o cómo exponerlo para que también sea leído desde otras perspectivas? Mira, yo creo que hay un movimiento importante desde las miradas comunitarias. Hay compañeras y compañeros cineastas que están haciendo películas increíbles desde las comunidades. Eso es importante mencionarlo, porque es una mirada desde, pues eso, desde adentro, ¿no? Desde las entrañas de nuestras comunidades. Como te digo, ¿no? Mi fuerte no es la política, no me dedico a esto. Pues mi lienzo de expresión es el cine, ¿no? Yo he hecho mis películas desde mi comunidad. En este momento no hay condiciones, pues eso, ¿no? Hay un desplazamiento creativo también porque no hay condiciones de seguridad para poder seguir filmando en mi comunidad. Y creo que son temas que nos atraviesan, ¿no? Que como realizadoras y realizadores, desde lugares tan violentados, ¿no? Son temas que nos atraviesan. Yo siempre había dicho que yo no quería hablar sobre la violencia, que a mí yo sentía que mis historias estaban en la intimidad, ¿no? En la intimidad de los hogares, en la intimidad de mujeres y hombres que nos desarrollamos en nuestras comunidades y que planteamos desde ahí una visión autocrítica de lo que somos y de los temas que nos están pues cuestionando a nosotros mismos, ¿no? Para mí el cine se ha convertido en un conversatorio constante con mi comunidad y de esta manera también con el mundo, ¿no? De compartir una historia y de poder encontrar nuestro reflejo ahí. Yo empecé a hacer un documento sobre el bosque, ¿no? Mientras estuve en servicio en mi comunidad en el año 2021. En el 2020 realicé muchas entrevistas porque estaba ahí, a niños, a niñas, ancianos, ancianas de mi comunidad, ¿no? Como parte de tener un retrato, pues eso, ¿no? De la vida de allí. En el 21 que recorría la comunidad como parte de mi servicio, pues también hice este seguimiento y
En el 22 filmamos Valentina o la Serenidad, ahí en el pueblo. Con los eventos del 23, las autoridades de mi comunidad me pidieron que hiciera pues un registro de lo que estaba pasando. Yo hice el primer registro del 5 de mayo, una vez que liberaron la zona, la gente de la fiscalía que ya había hecho sus investigaciones, que ya había levantado las pruebas. Hice un registro de lo que sucedió. Tengo testimonio de todas las personas que participaron, de los sobrevivientes, y el registro de lo que sucedió en la comunidad, ¿no? Por mi trabajo también tengo un registro anterior, ¿no? Tengo un trabajo anterior de la comunidad de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando estaba en pie todo. Entonces, con ese material, digamos, pues es una memoria para mi comunidad, ¿no? No sé de qué manera ahorita estoy muy frágil, ¿no? Y muy vulnerable, no sé de qué manera será. Ni sé cuál es el objetivo del cine, ¿no? En algún momento decía, no sirve para nada lo que hemos hecho, y después en Guadalajara, hablando de eso, dije, no nos pueden arrebatar este gozo, no nos pueden arrebatar el gozo de hacer lo que hacemos, de poner el corazón en nuestras historias y de hablar de lo que nos está atravesando en este momento, ¿no? Eso pienso del cine, ¿no? Pienso que el cine es un espacio donde yo me he comunicado a través de las historias con el mundo, y también mi mundo se ha enriquecido a través de las historias que yo he visto en el cine como público, ¿no? Entonces, ahí está también parte de mi corazón, y ahí está también las cuestiones que me atraviesan de manera particular, personal y de manera colectiva, ¿no? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. El Sabucán Lésbico. Historias de lesbianas que hacen historia. Para quitar la propiedad de los saberes, las tierras y los recursos, se han utilizado los cuerpos de las mujeres de distintas formas. Por un lado, mediante la agresión a nuestros cuerpos, imponiendo violencia y sometimiento. Por otro, porque hemos sido siempre las custodias, generadoras y regeneradoras de lugares donde se reproduce la vida. Así lo describen mujeres desde el feminismo comunitario. Julieta Paredes, Lorena Capnal, Lolita Chávez, entre otras, argumentan que las luchas por la recuperación y defensa de los territorios y sus tierras deben ir de la mano de la lucha por la recuperación del cuerpo-territorio. La colectiva Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo comparte y reflexiona a través de la guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios la importancia de pensar el cuerpo como nuestro primer territorio. En dicha guía se proponen actividades para mapear el cuerpo-territorio y señala que cuando se violentan los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos. Cuando se afectan nuestros cuerpos, se violentan los lugares que habitamos. Destaca que alzar la voz contra lo que hacen las empresas e instituciones en nuestros territorios cuerpos es importante porque es en la memoria de nuestros cuerpos y nuestras emociones donde ocurren los mayores daños. Por ello, es fundamental que cuando se hable de los daños que se generan en los territorios, también digamos que hay efectos en nuestro cuerpo. Ponernos en el centro porque se considera a nuestro cuerpo un vehículo que nos ayuda a sentirnos libres y felices, y a través de él escuchamos nuestro territorio, y sentir el lugar que habitamos es muy importante porque dependemos de él para vivir. Comparten a otras mujeres que se mantienen en resistencia desde diferentes espacios lo vital de no solo entender el cuerpo como carne y hueso, sino también como espíritu, con sus miedos, angustias y felicidades, es decir, entender el cuerpo como un territorio político para defender.
Seguimos escuchándonos en Frecuencia Lésbica. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros Instagrams @espacialavanda, @lesbianasnecias y @violetaradio_106.1 FM. También pueden escribirnos a Facebook a Violeta Radio, en X a Violeta Radio_FM y escucharnos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Seguimos en esta deliciosa conversación con la cineasta Ñu Sabe, Ángeles Cruz. Pues justo esto que comentas, Ángeles, creo que es un tema que llega mucho al corazón, ¿no? Como no dejar que nos quiten este gozo, porque además creo que todo tu trabajo cinematográfico habla precisamente de ponerle corazón y de poder narrar desde otras visiones lo que se vive dentro de nuestras comunidades, que también son muy diversas, ¿no? Aunque estén ahí dentro de Oaxaca. Y creo que es algo que tendríamos que seguir también poniendo sobre la mesa, ¿no? Mirar estas perspectivas, hablar no solo de estas cuestiones negativas que de pronto, como platicábamos hace rato, se dan con respecto a son peleas entre estos dos pueblos que ellos resuelvan, sino también mirar ese gozo y esa otra forma de hacer vida y de hacer comunidad. Y yo quiero insistir un poco en este tema sobre el gozo, el amor y qué es lo que Ángeles piensa o qué sigue para ti con respecto a la cinematografía, ¿no? Que es algo que pues que está presente en tu vida, que es ahí tu fortaleza, que es donde te desenvuelves. ¿Qué es lo que sigue para Ángeles Cruz con respecto a esto? Ahora pues vemos que Valentina o la Serenidad es tu nuevo largometraje que se está ahí promoviendo, pero ¿qué otros proyectos tiene Ángeles Cruz? ¿Qué le llena el corazón, no? Porque también hay que hablar de eso, de la alegría de estar haciendo lo que nos gusta. Pues mira, en este momento me encuentro escribiendo para tener el próximo guión. Es un guión que escribí hace 2 años, que sigo trabajando. Hay otros guiones que estoy trabajando también, pues eso, ¿no? Es parte de lo que yo más disfruto. Y por otro lado, pues está el estreno de Valentina o la Serenidad a nivel nacional, que esperemos suceda a finales de septiembre, ¿no? Es una película que hice en el 2022 y que habla sobre el duelo, ¿no? Desde las infancias, yo perdí a mi padre en un accidente cuando tenía 9 años o 10 años. Y cuando vino la pandemia y empezó todo esto, yo volví a sentirme así con un miedo de perder a alguien de mi familia, ¿no? Alguien que me doliera tanto, ¿no? Me sentí muy vulnerable y bueno, lo que hice fue, como bien dices, encontrar el lado donde me siento que puedo fluir, y empecé a escribir la historia de Valentina o la Serenidad. Ahora esa historia me atraviesa muchísimo, ¿no? Tratando de encontrar algo de serenidad en mi vida después de 2 duelos, porque en ese entonces, por la pandemia, murió mi hermano Cuitláhuac Cruz Murillo, y uno de los personajes de la película, Pedrito, está inspirado en él. Y mi hermano Román hizo nuevamente las locaciones como lo ha hecho en todas mis películas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Después de la muerte de mi hermano Cuitláhuac, decidí bajar fondos para poder realizar la película, ¿no? Sentía que nos lo debíamos y hablar de eso. ¿Qué sigue? Bueno, el estreno de esta película a nivel nacional, y un poco como este acompañamiento del duelo, ¿no? El acompañamiento del duelo desde muchos lugares. Y la escritura, y la otra, pues mi parte como actriz, ¿no? Que también sigue vigente, y sigo dándole cuerpo a algunos personajes en historias de amigas y amigos, construyendo, digamos, esa parte también del relato, y desde ese lado hay proyectos pues durante todo el año que pues eso, ¿no? Que habla de que estoy en
en una etapa donde creativamente pues está fluyendo esa energía por ahí, ¿no? Entonces, contenta por ese lado, ¿no? Por el lado del estreno de Valentina, por el lado de la escritura y por el lado de la actuación también, ¿no? Es algo que me llena muchísimo, ¿no? Que agranda mi corazón. Y bueno, los guiones que estaba haciendo, un guión de los que estaba haciendo era para realizar en mi comunidad. No sé qué voy a hacer ahora, pero eso es, pues, eso, ¿no? También dentro del desplazamiento emocional y cultural, también podemos seguir haciendo películas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo estoy muy ya a la espera de que sea el estreno de Valentina, porque justamente mi mamá fue una niña que atravesó un duelo, ¿no? A mi abuela la asesinan cuando mi mamá tenía 10, 11 años, y creo que es algo muy fuerte, ¿no? Que hasta ya yo adulta poder comprender esta parte de mi mamá y también mi mamá de tener esta apertura de hablarlo, porque cuando, pues claro, cuando fue niña creo que no estuvo tan acompañada para vivir ese duelo, y ahora que es grande mi mamita, pues lo comparte desde otras perspectivas, ¿no? Pero es algo muy fuerte, y creo que cuando yo le conté un poco, porque mi mamá también es tu fan, entonces cuando yo le conté un poco acerca de esta película, pues ella también ya está, ¿no? Así con las ganas de verla, porque claro, es un tema que le atraviesa mucho. Además, la forma en la que murió mi abuela, pues fue un tema demasiado doloroso para ella, que fue pues una niña que vio cómo asesinaron a su mamá. Entonces, está muy fuerte, ¿no? Y creo que también otra pregunta obligada para ya cerrar esta bonita conversación que nos has compartido, Ángeles, es que creo que muchas lesbianas admiramos mucho tu trabajo desde que vimos este cortometraje de La Carta y la historia, ¿no? de Nudo Mixteco. Creo que fue algo impactante para la opinión pública en general, pero algo que nos removió el corazón de formas lindas a las lesbianas, ¿no? Porque creo que también desde acá se ha comentado un poco acerca de cómo pareciera luego que el cine, la literatura, etcétera, siempre pone a las lesbianas con finales así muy, muy, muy drásticos, ¿no? Y creo que también darle visibilidad a la existencia lésbica dentro de las comunidades indígenas, de nuestras comunidades de origen, fue algo que fue un boom, ¿no? En su momento, porque claro, o sea, creo que muchas, aunque somos mujeres indígenas, yo en mi caso, que soy zapoteca, ha sido muy difícil el tema de posicionar esto, ¿no? Por la mirada que de pronto también se tiene de las mujeres lesbianas. Entonces, quisiera escuchar si nos quieres narrar un poquito de qué significó para ti también poner sobre la mesa este tema de ser lesbiana dentro de las comunidades. Sí, creo que era importante hacer esa revisión en nuestras comunidades, ¿no? Hemos visto películas donde se habla de diversidad sexual, generalmente de hombres. Entonces sentía que tenía que hablar sobre las mujeres lesbianas, ¿no? en nuestras comunidades. Esto salió a partir de una conversación en una cena con familia y amigos que estábamos ahí comiendo y que hablábamos justo, ¿no? de los hombres, y que decía, bueno, hay algunos que ahí ya con el alcohol, ¿no? Y no sé qué, pero mujeres no hay. Y yo me empecé a reír, ¿no? Así de, ¿cómo que no hay mujeres lesbianas? O sea, ¿de qué están hablando, no? No, pues, ¿cómo le hacen, no? Y me dio muchísima risa, primero risa, y después me quedé pensando, ¿no? O sea, es para mí como que los temas se colocan así en mi vida, ¿no? De conversaciones absolutamente cotidianas, de repente algo como un rayo nos atraviesa y dices, tengo que hablar de esto, ¿no? Tengo que hablar, dar visibilidad, ¿no? De que en nuestras comunidades pues sigue siendo un tabú, ¿no? Sigue siendo algo de lo que no se habla, ¿no? Este derecho al gozo del que veníamos hablando,
también existe entre el amor, del amor de entre dos mujeres, ¿no? Y del amor sexual, no es mi amiga la más querida, ¿no? Sino del amor sexual. Y creo que en ese sentido, me emocioné mucho con el tema y quise plantearlo, ¿no? Pues eso, desde las comunidades y desde la resistencia y la existencia y la verdad es que para mí pues era un corto que hablaba sobre el amor, ¿no? Cuando yo lo planteé en la asamblea de mi pueblo, porque yo tengo que pedir permiso para filmar en mi comunidad, ¿no? Es parte de nuestras pues eso, nuestros usos y costumbres de que si vas a trabajar en comunidad pues lo pides ante la asamblea. Y cuando siempre, digamos, mi primera exposición de las películas es ante ellos, ¿no? Para platicarles de qué se trata, cuáles son las implicaciones, dónde nos van a apoyar, dónde nos van a ayudar, qué es lo que vamos a hacer, y todo eso, pues cuando yo fui a explicar esta película, hablé de eso, ¿no? Ustedes ya vieron La tiricia como ocurre la tristeza, donde se hablaba del abuso infantil. Ahora en esta ocasión, pues voy a hablar sobre el amor, ¿no? Sobre la posibilidad del amor y sobre los impedimentos que hay socialmente acerca de ello. Esa fue mi exposición, ¿no? Claro, nunca, pues eso, no se me hizo que era necesario mencionar que era el amor entre dos mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es el amor, ¿no? Para mí era el amor, hablar de una historia de amor. Y cuando lo vieron, yo recuerdo a Isidra, que hace la madre de Sonia Cubó en la carta, que ella la vio en Oaxaca en una función que hubo aquí en la ciudad de Oaxaca y pues eso, ¿no? Yo no sabía qué reacción iba a tomar y cuando terminó el corto va y me abraza y me dice muchas gracias por hacernos entender que no podemos andar juzgando la vida, ¿no? La vida de las personas y de a quien aman. Y me dio un abrazo muy, muy enorme y yo con ese abrazo de Isidra dije, valió la pena, ¿no? Valió la pena hacer este corto, valió la pena hacer esta historia. Como bien dices, ¿no? Muchas compañeras pues eso, ¿no? Ha sido la posibilidad también de vernos reflejadas en historias que hablan sobre las lesbianas y hablan sobre el amor entre dos mujeres, ¿no? En Nudo Mixteco quise explorar como otra salida menos romántica, ¿no? No siempre nos quedamos con el amor de nuestra vida, ¿no? Eso, o sea, privilegiada es la persona que se queda con el amor de su vida alguna vez, ¿no? O vamos cambiando de amores de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido quería ver, pues eso, ¿no? Ese decir, las mujeres siempre pensamos a veces pensamos en qué es lo mejor, ¿no? Lo mejor para cada quien. Entonces en Nudo Mixteco quise explorar esa parte, ¿no? Y quise también meterme más como en la sensualidad y en el gozo de estas dos mujeres, ¿no? Y que es parte de tener una relación lésbica. Creo que es importante también hablar de ese gozo corporal que forma parte como de ese universo y me parece pues muy bien logrado, ¿no? Creo que muchas cuando vimos Nudo Mixteco, o sea, se nos removieron tantas cosas porque claro, o sea, creo que fue la decisión de irse, pero también lo complejo del irse, pero también lo complejo del quedarse. Entonces era una historia tan compleja, también construida, que nos vimos reflejadas justo en eso, ¿no? Y creo que pues eso, desde aquel momento se convirtió también en un ícono para muchas lesbianas, hablar de Nudo Mixteco, juntarnos también entre lesbianas para verla, para hablar de ello y para ver cómo nos impactaba también en lo emocional. Entonces creo que ya formas también parte de ese universo de lesbianas con esta magnífica ópera prima que te aventaste, pero también desde el cortometraje de la carta, creo que fue algo pues también fuerte, fue algo también impactante, pero también de la necesidad de visibilizar, ¿no? Como dices, no es la amiga más querida, de pronto, pues sí parece que no existimos, pero pues acá andamos, ¿no? En todas partes, siempre las amigas decimos, las lesbianas estamos en todas partes y estamos también tratando de construir otras narrativas acerca de lo que significa para nosotras el amor, de cómo vamos construyendo.
Y esta parte creo que nos impacta mucho, ¿no? O sea, creo que una lucha cotidiana para las lesbianas es seguir peleando por visibilidad, ¿no? Porque no se nos diga que es nuestra amiga, que es nuestra prima, porque creo que hay cosas ahí súper chistosas, ¿no? De pronto las tomamos un poco como a juego, pero creo que es importante la visibilidad, y eso que hiciste con Nudo Mixteco es totalmente un acto de visibilidad y de decir acá estamos también de este lado, aunque parezca que no estamos. Y pues nosotras te queremos agradecer mucho, Ángeles, por tomarte el tiempo de estar platicando aquí con nosotras. Creo que fue una plática muy desde el corazón, muy desde el sentimiento, compartir estos hechos violentos, esto que también atraviesa tu corazón, que lo lastima, que habla de la vulnerabilidad, los duelos y la necesidad de seguir exigiendo justicia, ¿no? Desde este lado también nosotras nos hemos pronunciado en contra de todos los actos violentos que están sucediendo en San Miguel el Grande, y creo que sabes que hay toda una comunidad que te está sosteniendo de alguna manera y que está sosteniendo a la comunidad, porque como dices, no es una cuestión personal, sino una cuestión comunitaria, y en ese sentido, bueno, pues acá hay otra comunidad que también sostiene este pedimento de justicia y de ya cese a la violencia para San Miguel el Grande. Te queremos agradecer mucho, Ángeles, y solamente pues si quieres decirle algo para finalizar a nuestras mujeres que nos escuchan. Pues eso, ¿no? En esta vida los actos hablan más que las palabras, y no podemos soportar más impunidad, ¿no? Necesitamos un alto a la violencia. No hay una paz impuesta, no se puede construir una paz con tanto dolor. Y también, por otro lado, eso, ¿no? Vivir la vida al máximo, tratar de llevar esto al nivel del gozo, en el sentido que lo quieran entender, en el sentido desde de las cosas que hacemos, ¿no? Yo pienso que el amor está desde preparar un buen café para alguien que quieres, que amas, que atiendes, ¿no? Y desde ahí siempre pensar en que esta vida es única e irrepetible, y que las cosas que nos lastiman hay que decirlas, y que las cosas que nos molestan hay que cuestionarlas, y que las cosas que gozamos hay que vivirlas también. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Ángeles. Esto fue Frecuencia Lésbica. Nos encontramos dentro de 15 días de 5 a 6 de la tarde a través del 106.1 de FM por Violeta Radio para seguir compartiendo historias poderosas de lesbianas poderosas. Yo soy Yadira del Mar. Stephanie Sánchez. Eli. Eloína Narváez. Alex Rivera. Julia Casasola. CIMAC presentó Frecuencia Lésbica. Sintonízate, lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica Es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia Lésbica.